Hola, buenas noches. Te quiero contar una serie de historias que han sucedido en mi familia. Esta es la primera y me sucedió a mí cuando era joven. En la casa no teníamos gas, mi mamá cocinaba con leña, y te puedo decir que la comida preparada de este modo tiene un sabor único y especial. A mí me mandaban a recolectar leña cerca del pueblo, hacia abajo por donde estaba un arroyo, pero otras veces tenía que ir un poco más allá. También había ocasiones en que nos juntábamos varios amigos e íbamos a lugares todavía más lejanos. Tardábamos horas en regresar, pero esa ocasión solo iba acompañado de mi perro. Así que crucé el arroyo y avancé un poco más. Mi perro, como de costumbre, iba delante de mí, pero en un momento vi cómo se regresó y se pegó a mí. ¿Y ahora tú? ¿Qué traes?, le dije. Empezó a gruñir, pero yo no podía ver a nadie cerca, ni un animal, ni una persona, nada. Entonces levanto un poco la mirada y veo que alguien viene bajando rápido por el cerro, pero viene corriendo, en picada, a una gran velocidad, como si tuviera mucha habilidad. Pero, pensándolo bien, era imposible que una persona bajara de esa manera. La pendiente estaba muy inclinada. Ni siquiera yo, que era joven, o alguien de mi edad, pudo haber hecho algo así. Mi cachorro se detuvo. No me dejó pasar. Le dije que se quitara, pero no me obedeció. De detrás de la cerca de piedra que dividía el terreno, salió un viejito. Caminaba lento, con un bastón. No lo conocí, lo cual se me hizo raro porque todas las personas del rumbo nos conocíamos. Pero el viejito se apartó del camino por donde irremediablemente nos íbamos a encontrar. Y cuando hizo eso, mi cachorro se adelantó un poco. Le estaba gruñendo al anciano. Él era quien le causaba esa reacción. Caminé unos pasos más y saludé. «Buenos días», pero no recibí respuesta. Miré al señor con atención y aquí es donde todo estaba mal. El señor tenía una expresión muy extraña. Más bien, carecía de expresión alguna, pero tenía la mirada fija en mí, como si me pudiera traspasar con ella. No daba ni un solo parpadeo, y había algo muy raro en sus ojos. Eran más oscuros de lo normal. No los podía distinguir bien. Y lo más raro, el bastón del viejito era un palo, madera pues, la rama de un árbol, pero tenía tallada una víbora enroscada, y de donde tomaba el bastón el anciano era la cabeza de la serpiente. Y no sé cómo es que pasó o cómo provocó ese efecto, pero la cabeza de la víbora se movía como si estuviera viva, como si fuera real. Incluso pude ver cómo sacaba su lengua. Me espanté mucho y el viejito intentó acercarse, pero mi perro se puso como loco. Yo no hice nada por calmarlo. Para esos momentos yo sabía que algo andaba mal. Algo me decía que lo que estaba frente a nosotros no era una persona. Así lo sentía, así nos lo transmitía, y por eso mi perro no lo quería. Con mucho miedo seguí caminando. Pasé a un lado del anciano y su rostro ya había cambiado. Ya no era el mismo. Ahora era el de otra persona. Hasta parecía que su pelo le había crecido. Seguí caminando, pasé de largo sin hablar, sin decirle una sola palabra. Regresé la mirada hasta que calculé que ya me había alejado unos 50 metros. El viejito ya no estaba. Entonces, algo llamó mi atención. Una persona subía muy apresurada al cerro. Lo que hacía unos minutos había visto bajar, ahora iba de subida. Iba corriendo, y por el color de las ropas, parecía el mismo anciano que me acababa de encontrar. Iba dando unas zancadas gigantes, como si tuviera unas piernas muy largas. Me parecía que daba pasos como de unos 5 metros. Eso me parecía a la distancia. Quizá pudieron ser más largos. No sé qué era o quién, pero esa ha sido la vez en que más miedo he sentido en mi vida.
solo de recordar el semblante del viejito y ese bastón. Mi abuelo y mi padre siempre nos advirtieron que en el monte hay muchas cosas, que siempre nos cuidáramos de todo. Muchas gracias por escucharme y nos saludamos pronto, amigo. Buena noche. Muy buenas noches. ¿Qué te pareció la historia que acabas de escuchar? ¿Qué creen que haya sido eso con lo que se encontró nuestro amigo? Personalmente, dudo que eso haya sido una persona. ¿Y a ti? ¿Te ha ocurrido algo extraño mientras andas en el campo, trabajando, en el monte, en el bosque quizá? La naturaleza suele esconder algo más que plantas y animales. Mil gracias a quienes nos están mandando sus historias. De a poco nos empiezan a llegar más y espero que ya muy pronto pueda actualizar el canal más seguido. Así que por favor no dejes de mandarme tus vivencias, tus relatos extraños, esos que han estado en tu familia por años o esos que te contaron tus amigos. Y también quiero agradecerles por todas sus muestras de cariño que me dejan en los comentarios, por todo el apoyo para que esto siga creciendo. A Tony, a Pablo, Guadalupe, Carlos y a todos ustedes que siempre están ahí al pendiente de un nuevo video. Asimismo, quiero saludar a quien nos escucha por allá en Spotify, a Almalicia, a Aarón, a Rodrigo. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast. También por allá nos puedes dejar una calificación de 5 estrellas, por favor. Acá en YouTube, un pulgar arriba, ya sabes. Es de mucha ayuda para nosotros para seguir creciendo. Déjame un comentario y dime de dónde nos escuchas y tus teorías acerca de los relatos que has escuchado en este episodio. Y también para quienes me han pedido un directo, estoy contemplando la idea. Es cuestión de que me acomode con los horarios, aunque luego con el trabajo es complicado. Pero lo pensaré y espero pronto saludarlos a cámara. Pero por ahora, ya no te muevas de donde estás. Acerca tu café, tu té, tu merienda. Apaga la luz y disfruta de la señal de amplitud paranormal. Hola, mi nombre es Camila. Estudié licenciatura en gerontología y tuve la fortuna de tener ofertas de trabajo desde antes que me graduara. Creo que es cierto lo que dicen, que es una carrera con futuro. También tengo que decir que es un trabajo en el que me siento feliz. Como todo, tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Pero en general es bueno y me gusta saber que ayudo. Todo empieza un día martes que recibí la llamada de a quien llamaremos Carlos. Me dijo que solicitaba de una gerontóloga que cuidara a su madre, solo que eran las afueras de Cuernavaca. Me dijo que su madre, Marta, una señora de 82 años y ya con algunos problemas de salud, necesitaba de alguien que estuviera a su cuidado la mayor parte del tiempo. Me explicó las condiciones de trabajo y el salario. Este era muy bueno, por cierto. Accedimos a una entrevista presencial, por lo que nos encontramos en la CDMX y de ahí partimos a Cuernavaca. Al llegar, tengo que admitir que quedé asombrada. La casa estaba en un terreno grande, con jardines enormes y muy bien cuidados. A la entrada había 2 estatuas, una de una mujer y otra de un hombre. Conocí a doña Marta, una señora muy amable. Platicamos todo el rato que estuve en la casa, e incluso me quedé a comer con ellos. Y enseguida me di cuenta que nos llevaríamos muy bien y que sería un trabajo en el que sería bien tratada. Contaría con todo el apoyo requerido, así que al terminar el día acepté la oferta. En realidad no había nada que pensar. Empecé a trabajar a la siguiente semana. También vi a Carlos en la CDMX, me ayudó con mis maletas y me llevó hasta Cuernavaca. Llegué un sábado temprano. Me acomodé en mi cuarto y dejé todo listo para empezar el domingo, a pesar de que me dijeron que ese día sería mi día libre. Pero pensé que era buena oportunidad para conocer más a doña Marta y poder empezar el lunes sin contratiempo. El domingo, al atardecer, me estaba tomando mi café mientras veía con atención a las estatuas de los jardines. Carlos se acercó y mientras cerraba las cortinas me dijo: «Las cortinas siempre deben de estar cerradas antes de oscurecer. Asegúrate de eso, por favor, y nunca las abras. Aunque mi mamá te lo pida, por favor no lo hagas». Sinceramente, me sorprendió su petición, y con la confianza que me había mostrado, le pregunté el por qué. Mi mamá tiene una rara obsesión con esas estatuas. En ese momento la voz de Carlos se volvió triste, melancólica, y continuó: «Yo tenía 2 hermanos, Manuel y Lucía.
La estatua de la mujer la mandó poner mi mamá cuando Lucía falleció, hace más de 10 años. Y la estatua del hombre, como has de imaginar, la puso mi mamá cuando falleció Manuel, hace unos 7 años. Es por eso que se obsesiona con ellas, en especial en la noche, así que, por favor, no abra las cortinas después de oscurecer. Yo asentí con la cabeza, contesté que no se preocupara, que me encargaría de mantenerlas cerradas. Hasta me sentí un poco mal por haber preguntado. Se llegó mi primer día de trabajo. Todo estuvo muy normal. Conocí a las demás personas que trabajaban en la casa. Todos muy amables, me hicieron sentir en confianza. A eso de las 4 de la tarde llegó una vecina. Estuvo platicando con doña Marta. Parecía muy común la visita porque desde que llegó la señora Susana, enseguida les llevaron una charola con té y galletas. Y antes de irse, me dijo: «Ya casi es hora de que entres con Marta. No olvides cerrar las cortinas, hija». En cuanto me dijo eso, la sonrisa se me borró de la cara. Pero obedecí y le agradecí por su visita. Caminé hacia la casa con doña Marta y nos encontramos con Isabel, el ama de llaves, Luz, quien ayudaba con los quehaceres de la casa, y Alma, la cocinera. Estaban alistándose para irse. Luz y Alma se despidieron de doña Marta y en ese momento Isabel me apartó. «Muchas gracias por quedarte con doña Marta. Gracias a ti ya puedo llegar a cenar con mi familia. Y creo que Carlos ya te explicó, pero por favor, no abras las cortinas en la noche». Le dije que no tenía nada que agradecer, que era mi trabajo y lo hacía con gusto. Y que también Carlos ya me había explicado lo de las cortinas, pero que tenía 1000 dudas. Isabel me sonrió y me dijo que no me preocupara, que en la mañana ella me iba a explicar todo con calma. La noche transcurrió con tranquilidad, sin problema alguno. Al día siguiente, mientras doña Marta veía su programa, Isabel me explicó lo de las cortinas. Contaré esta parte como si ella misma se los narrara. A las pocas semanas de mandar a poner la estatua en honor a Manuel, estaba cuidando a doña Marta. Eran como las 8 de la noche, más o menos, y ella estaba sentada viendo hacia afuera, hacia las estatuas, cuando de pronto se empezó a reír y a señalarlas diciendo que sus hijos estaban ahí y que habían ido a verla. Yo estaba con Luz, corrimos a ver las estatuas, pero todo estaba en su lugar, nada raro. Pero doña Marta insistía en que sus hijos la habían ido a visitar y que la estaban saludando. La verdad, a nosotras nos dio mucho miedo. Distrajimos a doña Marta con el álbum familiar. Además le dijimos que Carlos estaba en la línea. Y sí, le marcamos porque no sabíamos qué hacer. Cuando doña Marta atendió el teléfono, Luz y yo aprovechamos para cerrar las cortinas de toda la casa. Carlos llegó después y fue cuando nos dijo que no quería que pasara lo mismo y que sería mejor prevenir y cerrar todo antes del anochecer. Y desde entonces, así lo hacemos. Pero mira, no sé si tú me vas a creer esto. A veces se nos hacía tarde y cerrábamos unas cortinas después del anochecer, sobre todo las que están en el cuarto de doña Marta. Y de verdad, no te miento, tanto Luz como yo hemos visto que las estatuas se mueven. Un día salieron de vacaciones. No cerramos las cortinas porque creíamos que todo se debía a la sugestión de doña Marta. Pero te lo juro, de verdad te lo juro, que cuando pasamos por las ventanas que dan al jardín, las estatuas no estaban en su lugar. Corrimos a cerrar todo y nos encerramos en el que era mi cuarto. Y desde ese día, ni una sola cortina está abierta al anochecer, esté doña Marta o no. Cuando Isabel terminó de contarme, me sentía incrédula, pero también con algo de temor. Digo, es imposible que estatuas de mármol de tamaño humano se muevan. Es imposible, pero bueno, por algo cierran las cortinas, ¿no? Esa noche cerré todo con temor y sin mirar las estatuas. Las semanas transcurrieron y yo empecé a tener un poco más de confianza con todos en la casa. La verdad, era un ambiente familiar muy bonito. Doña Marta nos trataba con cariño. Nunca nos hizo sentir menos. Yo seguía cerrando las cortinas como si fuera un medicamento a una hora programada. Pero una tarde, cuando ya se habían ido todos y ya estaba sola con doña Marta, me dijo: «Cami, por favor, no cierres las cortinas hoy de la sala. Me gusta ver los jardines de noche con sus luces.
Se ven bien bonitos y ya tiene mucho que no los veo. La verdad es que nunca creí eso de las estatuas y dejé las cortinas abiertas. Acomodé una silla para doña Marta enfrente de la ventana. En automático las luces de los jardines se encendieron y nada pasó. Todo estuvo tranquilo. Me fui a un sillón que estaba atrás y empecé a leer un libro. Y puse música de la que le gustaba a la señora. Había pasado como una hora y yo me sentía muy tranquila y con cierto ego por comprobar que, efectivamente, eso de las estatuas era imposible. Y tal vez solo se habían sugestionado todos. Pero entonces fue que sucedió. Escuché que doña Marta se empezó a reír. Volteé a verla y ella me regresó la mirada con una sonrisa diferente, una que nunca le había visto. Era hasta cierto punto un tanto burlona. Levantó su mano señalando hacia afuera y me dijo: «Mira, ven. Quiero presentarte a mis hijos. Ya están aquí». En ese momento, sentí un aire frío que me recorrió toda la espalda. Sentí como la piel se me puso chinita. Temblando me levanté del sillón y juraría que hasta pálida estaba. Sentía que el aire se me iba de los pulmones. Me acerqué con pasos dudosos a doña Marta. Ella no dejaba de sonreír mientras me observaba. Cuando llegué a su lado y miré hacia afuera, solté un grito. Las estatuas no estaban en su lugar. Salí corriendo de la casa, busqué las figuras en el jardín, pero no las encontré. No estaban. Entré agitada, temblando, con un miedo que jamás había sentido. Doña Marta me estaba esperando en la entrada. Aún tenía esa sonrisa. Se veía emocionada y lista para salir. Cuando atravesé la puerta, la cerré con llave. «¿Viste a mis hijos? ¿Les dijiste que pasaran?» No lograba entender cómo doña Marta tomaba esta situación como un juego, con sus hijos que bien sabía que habían fallecido desde hacía años. Doña Marta seguía hablándome, pero pasaban tantas cosas por mi cabeza que solo escuchaba su voz de fondo, hasta que algo interrumpió el montón de pensamientos. Tocaron la puerta. Tocaron como si fuera una persona, con golpes monótonos, controlados. Las únicas personas en la casa éramos doña Marta y yo. Y afuera había algo que estaba tocando la puerta. Y realmente no sé qué era. Grité y en ese momento doña Marta aplaudió emocionada. «Ya están aquí. Mis hijos ya están aquí». Caminó hacia la puerta tratando de abrirla. La detuve, la tomé de las manos. «Doña Marta, acompáñeme a la cocina, por favor. Tal vez allá están sus hijos». Ella, muy contenta y con esa sonrisa que ahora me parecía tétrica, me respondió: «Sí, vamos, seguro deben de tener hambre. Pero Luz siempre deja comida. Vamos». Guié a doña Marta hacia la cocina, pero para llegar ahí tenía que cruzar por la sala, el único lugar de la casa con las cortinas abiertas. Con todo el temor del mundo, temblando, con esa extraña sensación en el estómago, respiré, traté de controlarme y me apresuré a cerrar las cortinas. Pero había algo frente a la ventana. Era una figura, la figura de una persona, de un hombre específicamente. Era la estatua de Manuel y su rostro se veía diferente. Sentí que las rodillas se me doblaron. Sentí que todo a mi alrededor se oscurecía. Y también sentí unas lágrimas rodar por mis mejillas.
Con las manos temblorosas, con la vista clavada al piso, comencé a cerrar las cortinas, pero podía sentir una mirada sobre mí. Podía ver, les puedo jurar que la estatua se movía y que me seguía con la mirada. Cuando doña Marta llegó a la sala, probablemente notó que yo estaba a punto de desmayarme. Cami, hija, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, Camila? ¿Quieres que llame a emergencias? Fue tan raro. Era como si doña Marta fuera otra persona, como si fuera la misma de siempre, como si no recordara nada de lo que acababa de pasar. Ahí estaba otra vez la señora amable, la señora que yo conocía, la de siempre. Traté de recomponerme, me limpié las lágrimas. Aún me temblaban las manos. No sé cómo, pero me levanté y traté de actuar lo más normal que pude. Le respondí que no, que estaba bien, que solo había recibido un mensaje triste de mi familia. Prefería decirle eso a enfrentarme nuevamente a lo que acababa de pasar. De momento quise correr, alejarme de ahí lo más rápido que pudiera, salir de esa casa y no regresar nunca más. Pero me tranquilicé. Caminé hacia doña Marta, le dije que no se preocupara, que yo estaba ahí para cuidarla, y que lo mejor era que la llevara a su cuarto, y que enseguida le llevaría su té y sus medicamentos para antes de dormir. Ella me dijo que estaba bien, pero que le preocupaba cómo me veía, y que solo quería ayudarme. Más tarde, cuando por fin estuve en mi cuarto, me derrumbé. Lloré. Lloré de miedo como si fuera una niña. No pude dormir en toda la noche. Cualquier ruido me ponía en alerta, me espantaba. No sabía cómo le iba a hacer para continuar con mi trabajo. Al día siguiente, después del desayuno, le conté todo a Isabel. Le dije que lo había pensado y que iba a renunciar, que ya no podía quedarme. Isabel se enojó por todas las veces que me pidió que cerrara las cortinas y no le hice caso. Tenía razón de estar enojada. Y también me dijo que no renunciara, que no ahora. Y la verdad es que no podía hacerlo, no podía darme ese lujo. Necesitaba ese ingreso. De lo sucedido, ya han pasado 3 meses y una semana. Continúo cuidando a doña Marta. Ya no ha pasado nada raro. La diferencia es que ahora cierro las cortinas religiosamente antes del anochecer. Y también evito mirar a las estatuas porque juraría que me siguen con la mirada. Buenas noches a todos.